Capítulo 5. La búsqueda de la felicidad. Primer epígrafe. De Buda. Los buenos hombres de todos los tiempos entregaron en verdad todas las ataduras. El santo no gastó ni una palabra ociosa en asuntos del deseo. Cuando el placer o el dolor vienen a ellos, el sabio se siente por encima del placer o el dolor. Segundo epígrafe. De Epicteto. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás feliz. Si el dinero o el poder pudieran comprar la felicidad, entonces el autor del libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento debería haber estado rebosante de alegría. La redacción del texto se atribuye a un rey de Jerusalén, quien mira hacia atrás, a su vida y su búsqueda de felicidad y satisfacción. En cierto momento de su vida, intentó hacer una prueba de placer para encontrar la felicidad en sus riquezas. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñedos, alcé huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todos los frutos. También tuve gran posesión de vacas y ovejas, más que todos los que han estado antes que yo en Jerusalén. Amontoné también para mí plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me rodeé de cantores y cantoras, de los deleites de la carne y de muchas concubinas. Y fui engrandecido y superé a todos los que estuvieron antes que yo en Jerusalén. También mi sabiduría permaneció conmigo. Lo que mis ojos desearon, no se lo negué. Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 10. Pero en lo que puede haber sido uno de los primeros informes acerca de la típica crisis de la media vida, el autor encuentra todo esto sin sentido. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo duro que dediqué para hacerlas, y de nuevo todo era vanidad y aflicción del espíritu, sin provecho bajo el sol. Eclesiastés 2:11. El autor nos habla de los muchos otros caminos que siguió: el trabajo duro, el aprendizaje, incluso el vino. Pero nada le comportó satisfacción. Nada podía eliminar el sentimiento de que su vida no tenía más valor intrínseco o propósito que el de un animal. Desde la perspectiva de Buda y el filósofo estoico Epicteto, el problema del autor es obvio: su búsqueda de la felicidad. El budismo y el estoicismo nos enseñan que esforzarse por bienes externos o por hacer el mundo conforme a nuestros deseos es siempre un esfuerzo hecho en vano. La felicidad solo se puede encontrar en el interior al romper con las ataduras a cosas exteriores y cultivar una actitud de aceptación. Los estoicos y los budistas pueden tener relaciones, trabajos y posesiones, pero no deben estar emocionalmente atados a ellos para no caer en la tristeza tras perderlos. Esta idea es, por supuesto, una extensión de las verdades del capítulo 2. La vida en sí misma no es sino como uno la aprecie, y nuestro estado mental determina en gran parte la forma en que apreciamos las cosas. Pero investigaciones recientes en el campo de la psicología sugieren que Buda y Epicteto tal vez llevaron las cosas muy lejos. Por algunas cosas vale la pena esforzarse, y en parte la felicidad llega de más allá de nosotros mismos si sabemos dónde buscar. El principio del progreso. El autor del Eclesiastés no luchaba solamente con el miedo a la falta de sentido, estaba luchando con la desilusión del éxito. El placer de obtener lo que se quiere suele ser fugaz.
Soñamos con obtener un ascenso, entrar en una universidad prestigiosa o terminar un gran proyecto. Trabajamos a todas horas, quizás imaginando cuán felices seríamos si pudiéramos alcanzar nuestra meta. Luego tenemos éxito y, con suerte, una hora, quizás un día de euforia, particularmente si ese éxito fue inesperado y nunca nos dijeron que lo obtendríamos. Lo que suele suceder, sin embargo, es que disfrutemos sin ninguna euforia. Cuando el éxito parece ser más y más probable, y algunos indicios confirman lo que habíamos empezado a esperar, nuestros sentimientos más bien de alivio. El placer de haber llegado hasta esa meta y también de habernos liberado de tanta presión. En esos momentos, mi primer pensamiento raras veces es: bien, fantástico. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mi respuesta desencantada ante el éxito resulta ser normal. Desde un punto de vista evolutivo, eso es lo más sensato. Los animales disfrutan de un chute de dopamina, el neurotransmisor del placer, cuando hacen algo que les hace avanzar en sus intereses evolutivos y los mueve hacia adelante en el juego de la vida. La comida y el sexo dan placer, y ese placer sirve como reforzador, en términos conductistas, y motiva que más tarde se realicen nuevos esfuerzos para encontrar comida y sexo. Para los humanos, sin embargo, el juego es más complejo. Las personas ganan en el juego de la vida cuando alcanzan un estatus alto y una buena reputación, cultivando la amistad, encontrando al mejor compañero, acumulando recursos y criando a sus hijos para que tengan éxito en el mismo juego. Las personas tienen muchos objetivos y, por tanto, muchas fuentes de placer. Entonces cabría pensar que deberíamos obtener enormes y duraderos chutes de dopamina cada vez que tenemos éxito al alcanzar un objetivo importante. Pero aquí entra el truco del reforzamiento, que funciona mejor cuando llega unos segundos, no minutos ni horas, después del comportamiento. Traten de entrenar a su perro para atrapar algo, dándole un gran filete 10 minutos después de que haya atrapado con éxito alguna cosa. No lo podrán lograr. El elefante trabaja de la misma manera. Siente placer siempre que da un paso en la dirección correcta. Aprende siempre que el placer o el dolor sigue inmediatamente al comportamiento, pero tiene problemas al asociar el éxito del viernes con acciones que hicimos el lunes. Richard Davidson, el psicólogo que nos explicó el estilo afectivo y el enfoque de los circuitos de la corteza frontal izquierda, escribe sobre dos tipos diferentes de afectos positivos. Al primero lo llaman afecto positivo del éxito previo al objetivo, que es el sentimiento placentero que los seres humanos obtenemos mientras progresamos hacia el objetivo. El segundo tipo de afecto positivo es el llamado afecto positivo del éxito posterior al objetivo, del cual Davidson dice que surge una vez que se ha alcanzado algo que deseamos. Experimentamos este último sentimiento como satisfacción, como un sentimiento de corta duración, cuando la corteza prefrontal izquierda reduce su actividad después de haber logrado un objetivo deseado. En otras palabras, cuando se trata de la búsqueda de una meta, en realidad lo que cuenta es el recorrido, no el destino. Establezcan ustedes para sí mismos cualquier objetivo que quieran. La mayor parte del placer les llegará a lo largo del camino, con cada paso que les lleve más cerca. A menudo, el momento final del éxito no es más emocionante que el alivio por sacarse de encima una mochila pesada al final de una larga caminata. Si han hecho la caminata solo para obtener ese placer, son unos tontos. Con todo, eso es lo que hace muchas veces la gente. Trabajan duro en una tarea, esperando disfrutar de alguna euforia extra al final. Pero cuando alcanzan el éxito y solo encuentran un placer moderado y de corta duración, preguntan, como hizo una vez la cantante Peggy Lee, ¿esto es todo? Es decir, devalúan sus logros
como si hubiesen sido en vano. Este podría ser el principio del progreso. El placer viene más de progresar poco a poco hacia la meta que de alcanzarla. Shakespeare lo captó perfectamente. Las cosas ganadas están hechas. El goce del alma yace en hacerlas. El principio de adaptación. Si les diera 10 segundos para nombrar las mejores y las peores cosas que les podrían pasar, bien pudieran resultar ser estas: ganar el bote de 20 millones de euros de la lotería y quedar paralizado del cuello hacia abajo. Ganar el sorteo les traería la libertad de olvidarse de todos aquellos cuidados y limitaciones que les han acuciado hasta ahora. Les permitiría cumplir sus sueños, ayudar a otros y vivir con comodidad. Eso equivaldría a la felicidad duradera, mucho más que un solo chute de dopamina. Perder el uso de sus cuerpos, por otro lado, les traería más limitaciones que la vida en prisión. Tendrían que renunciar a casi todos sus objetivos y sueños, olvidarse del sexo y depender de otras personas que les ayudarían en sus funciones de alimentación e higiene. Muchas personas creen que preferirían estar muertas antes que parapléjicas, pero están equivocadas. Por supuesto que es mejor ganar la lotería que romperse el cuello, pero no tanto como creerían. Porque pase lo que pase, es probable que se adapten a ello, aunque ahora mismo no se den cuenta de que lo harían. Somos muy poco eficaces para la predicción afectiva. Esto es, para predecir cómo nos sentiremos en el futuro. Sobreestimamos groseramente tanto la intensidad como la duración de nuestras reacciones emocionales. Dentro de un año, los ganadores de loterías y los parapléjicos habrán recuperado, en promedio, la mayor parte del camino hacia sus niveles máximos de felicidad. El ganador de la lotería compra una casa nueva, un coche nuevo, renuncia a su aburrido trabajo y empieza a comer mejor. Haya placer en el contraste con su anterior vida, pero dentro de unos pocos meses ese contraste se difuminará y el placer se marchitará. La mente humana es extraordinariamente sensible a cambios de condiciones, pero más bien insensible a niveles absolutos. El placer del ganador surge al aumentar la riqueza, no al mantenerse en un nivel alto. Y después de unos meses las nuevas comodidades se han vuelto la rutina de la vida cotidiana. El ganador las da por aseguradas e incluso no puede elevarlas más alto. Aún peor, el dinero puede dañar sus relaciones. Amigos, familiares, estafadores y extraños implorantes pululan alrededor de los ganadores de cualquier lotería, enjuiciándolos, sorbiéndoles el jugo o pidiendo una porción de su riqueza. Recuerden la ubicuidad que tiene el prejuicio egoísta. A todos se les puede ocurrir una razón por la cual se les debe algo. A menudo los ganadores de la lotería están tan hostigados que muchos se mudan, se esconden, terminan con sus relaciones y finalmente se vuelven los unos hacia los otros, formando un grupo de apoyo para ganadores de lotería con objeto de lidiar con las nuevas dificultades. Añadamos, sin embargo, que la mayoría de los ganadores de la lotería están, a pesar de todo, contentos de haber ganado. En el otro extremo, el tetrapléjico siente una gran felicidad por adelantado. Piensa que su vida ha terminado y le duele renunciar a todo lo que una vez esperó. Pero como el ganador de lotería, su mente es más sensible a los cambios que a los niveles absolutos. Así que después de unos meses habrá comenzado a adaptarse a su nueva situación y se habrá establecido objetivos más modestos. Descubre que la terapia física puede expandir sus habilidades. No tiene más lugar para ir que hacia arriba, y cada paso le da el placer que comporta el principio del progreso. El físico Stephen Hawking ha estado atrapado en una cáscara corporal desde sus tempranos 20 años, cuando se le diagnosticó una enfermedad neuronal motriz. Aún así, ha continuado resolviendo problemas mayores en cosmología,
Ganó muchos premios y escribió los libros de ciencia con mayor índice de ventas de todos los tiempos. Durante una reciente entrevista en el New York Times, se le preguntó cómo mantiene su espíritu alegre. Respondió: mis expectativas fueron reducidas a 0 cuando tenía 21 años. Desde entonces todo ha sido una ventaja añadida. Este es el principio de adaptación en funcionamiento. Los juicios de las personas sobre sus estados actuales están basados en si su forma de vivir anterior era mejor o peor que el estado al cual se han acostumbrado. La adaptación es en parte solo una propiedad de las neuronas. Las células nerviosas responden vigorosamente a nuevos estímulos, pero gradualmente se habitúan, disparando menos a estímulos a los que se han acostumbrado. El cambio es el que contiene información vital, no los estados constantes. Pero los seres humanos llevamos esa adaptación a extremos cognitivos. No solo nos habituamos, sino que también nos calibramos. Creamos para nosotros un mundo de objetivos y cada vez que acertamos uno, lo reemplazamos por otro. Después de una hilera de éxitos apuntamos más alto y después de un revés masivo como podría ser un cuello roto, apuntamos más bajo. En vez de seguir el consejo de los budistas y los estoicos respecto a entregar las ataduras y dejar que los sucesos pasen, nos llenamos de objetivos, esperanzas y expectativas y luego sentimos placer o dolor según cómo avance o no nuestro progreso. Cuando combinamos el principio de adaptación con el descubrimiento de que el nivel promedio de la felicidad de las personas es fácilmente heredable, llegamos a una sorprendente posibilidad. A largo plazo no importa mucho lo que suceda con nosotros. La buena o la mala fortuna siempre regresarán a sus líneas de partida de la felicidad, esto es, al nivel de felicidad por omisión de sus cerebros, que estaba determinado ampliamente por sus genes. En 1759, mucho antes de que nadie hubiese oído hablar de los genes, Adam Smith llegó a la misma conclusión. En toda situación permanente, donde no hay expectativa de cambio, la mente de todo hombre, en un periodo más corto o más largo, vuelve a su estado de tranquilidad natural y habitual. En la prosperidad, después de un determinado tiempo, aquella vuelve a caer en ese estado. En la adversidad, después de cierto tiempo, vuelve a subir hacia aquel. Si esta idea es correcta, entonces estamos todos estancados en lo que ha sido llamado la rutina hedonista. En un ejercicio de rutina pueden ustedes aumentar la velocidad todo lo que quieran, porque permanecerán en el mismo lugar. En la vida pueden trabajar tan duro como quieran y acumular todas las riquezas, árboles con frutos y concubinas que deseen, pero no podrán avanzar. Como sus estados de tranquilidad naturales y usuales no pueden cambiar, y cualquier riqueza que acumulen aumentará sus expectativas y no les dejará mucho mejor de lo que estaban. Aún así, sin darnos cuenta de la futilidad de nuestros esfuerzos, continuamos esforzándonos todo el tiempo haciendo cosas que nos ayudan a ganar el juego de la vida. Como siempre queremos más de lo que tenemos, corremos, corremos y corremos como hámsters en una rueda. Una hipótesis de la felicidad temprana. Buda, Epicteto y muchos otros sabios vieron la futilidad de la carrera de la vida moderna e instaron a la gente a renunciar a ella. Propusieron una hipótesis de la felicidad en particular. La felicidad procede del interior y no se puede encontrar haciendo el mundo conforme a nuestros deseos. El budismo enseña que las ataduras llevan inevitablemente al sufrimiento y ofrece herramientas para romper con ellas. Los filósofos estoicos de la antigua Grecia, tales como Epicteto, enseñaron a sus seguidores a concentrarse solamente en lo que podían controlar completamente,
lo que significaba principalmente sus propios pensamientos y reacciones. Todos los otros sucesos, los regalos y las maldiciones de la fortuna, eran externos, y el verdadero estoico no estaba afectado por lo externo. No obstante, ni Buda ni los estoicos instaron a las personas a irse a las cuevas. De hecho, ambas doctrinas tienen un atractivo tan duradero precisamente porque ofrecen una guía sobre cómo encontrar la paz y la felicidad participando en un mundo social traicionero y cambiante. Ambas doctrinas están basadas en una reclamación empírica, una hipótesis de la felicidad que afirma que esforzarse para obtener bienes y objetivos en el mundo externo no puede traer más que una felicidad momentánea. Deben ustedes trabajar en su mundo interno. Si esta hipótesis es cierta, tendrá profundas implicaciones sobre cómo debemos vivir nuestras vidas, criar a nuestros hijos y gastar nuestro dinero. Pero, ¿es eso cierto? Todo depende de sobre qué clase de mundo externo estemos hablando. El segundo gran hallazgo en la investigación de la felicidad, después de la fuerte influencia de los genes sobre el nivel promedio de felicidad de una persona, es la relativa falta de influencia de la mayoría de los factores ambientales sobre la felicidad. Traten de imaginarse a sí mismos cambiando sus vidas por las de Bob o Mary. Bob tiene 35 años, es soltero, blanco, atractivo y atlético. Gana $2 millones al año. Vive en el soleado sur de California y se describe a sí mismo como espiritual de alguna manera, pero no religioso. Mary y su marido viven en la Nevada Buffalo, Nueva York, donde ganan unos ingresos combinados de $40,000. Mary tiene 45 años, es negra, sufre sobrepeso, es sencilla en apariencia y muy activa en su iglesia. Está en tratamiento de diálisis por un problema de riñones. Bob parece tenerlo todo, y pocos lectores de este libro preferirían la vida de Mary a la de él. Aún así, si tuvieran que apostar por ello, apostarían que Mary es más feliz que Bob. Lo que tiene Mary y no tiene Bob son conexiones fuertes. Un buen matrimonio es uno de los factores vitales más clara y consistentemente asociado con la felicidad. Parte de este beneficio aparente procede de la correlación inversa. La felicidad causa el matrimonio. Las personas felices se casan más pronto y permanecen casadas más tiempo que las personas con una línea básica de la felicidad más baja, tanto porque son más atractivas como parejas para citas, como también porque son más fáciles para convivir como esposos. Pero gran parte de este aparente beneficio es el que proporciona la compañía digna de confianza, un beneficio duradero y real sobre el que hablaré más a fondo en el próximo capítulo. La compañía es una necesidad básica. Nunca nos adaptamos del todo a ella ni a su ausencia. Mary también es religiosa, y las personas religiosas son más felices en promedio que las que no lo son. Este efecto surge tanto de los lazos sociales que comporta la participación en la comunidad religiosa como del sentimiento de conexión con algo que está más allá del yo, como expondré en el capítulo 10. Lo que Bob tiene a su favor es un haz de ventajas objetivas: poder, estatus, libertad, salud y sol, todas ellas sujetas al principio de adaptación. Los norteamericanos blancos están libres de muchos de los problemas y humillaciones que afectan a los norteamericanos negros,
pero a pesar de ello, apenas son levemente más felices en promedio. Los hombres tienen más libertad y poder que las mujeres, pero no son, en promedio, más felices. Las mujeres experimentan más depresiones, pero también alegrías más intensas. El joven tiene mucho más motivo para mirar hacia adelante que el más viejo, pero en realidad la evaluación de la felicidad aumenta levemente con la edad, hasta llegar incluso a una edad avanzada. A menudo las personas se sorprenden de que los más viejos sean más felices que los más jóvenes, porque los mayores tienen muchos más problemas de salud. Pero sucede que las personas se adaptan a la mayoría de los problemas de salud crónicos, como el de Mary, aunque las dolencias que empeoran progresivamente reducen el bienestar. Las personas que viven en climas fríos creen que las que viven en California son más felices, pero están equivocadas. Las personas creen que los más atractivos son más felices que los poco atractivos, pero también se equivocan. De hecho, la única cosa que Bob tiene a su favor es su riqueza, aunque aquí la historia se complica. La conclusión más ampliamente aceptada, gracias a encuestas hechas por el psicólogo Ed Diener, es que dentro de cualquier país, hacia el final más bajo de la escala de ingresos, el dinero sí compra la felicidad. Las personas que se preocupan cada día por pagar la comida y el techo informan significativamente de tener menos bienestar que aquellas que no lo hacen. Pero una vez que están libres de las necesidades básicas y se han incorporado a la clase media, la relación entre la riqueza y la felicidad se vuelve pequeña. Los más ricos son más felices en promedio que la clase media, pero solo por muy poco, y gran parte de esta relación tiene una correlación inversa. Las personas felices logran enriquecerse con mayor rapidez porque, como en el mercado del matrimonio, son más atractivas que otras, como los jefes, y también porque sus emociones positivas más frecuentes les ayudan a comprometerse en proyectos, en trabajar duro y en invertir en sus futuros. La riqueza en sí misma solo tiene un pequeño efecto directo sobre la felicidad, porque su principal consecuencia es acelerar la rutina hedonista. Por ejemplo, a medida que el nivel de riqueza se ha duplicado o triplicado en los últimos 50 años en muchas naciones industrializadas, los niveles de felicidad y satisfacción respecto a su vida que declaraba tener la gente no han cambiado, y en realidad la depresión se ha vuelto más habitual. Incrementos considerables en el Producto Interior Bruto llevaron a mejoras en las comodidades de vida. Una casa más amplia, más automóviles, televisiones y comidas en restaurantes, mejor salud y vida más prolongada. Pero todas estas mejoras se volvieron condiciones de vida normales. Todas fueron adoptadas y dadas por seguras, por lo cual no hicieron que las personas se sientan más felices o más satisfechas. Estos hallazgos hubieran agradado a Buda y Epicteto en el supuesto de que fuese un placer constatar que sucesos exteriores como estos demostrasen que ellos estaban en lo correcto. Como en sus días, hoy las personas se dedican a la búsqueda de objetivos que no les harán mucho más felices, descuidando en ese proceso el tipo de crecimiento interior y de desarrollo espiritual que les podrían aportar una satisfacción duradera. Una de las lecciones más consistentes que los antiguos sabios enseñaban era dejarse fluir, dejar de esforzarse y elegir un nuevo camino. Vuélvete hacia el interior o hacia los dioses, pero deja de querer convertir el mundo conforme a tu voluntad. El Bhagavad Gita es un tratado hindú sobre el no apego. En uno de sus apartados, en el que habla de los demonios humanos, el dios Krishna describe la naturaleza baja de la humanidad y de las personas que ceden a ella. Atados por cientos de trabas forjadas por la esperanza, obsesionados por el enojo y el deseo,
buscan construir riquezas injustamente para satisfacer su lujuria. Luego, Krishna parodia el pensamiento de uno de sus demonios. Esto lo he ganado hoy. Este capricho satisfaré. Esta riqueza es mía y mucho más también será mío a medida que pase el tiempo. Él era un enemigo mío. Lo he matado y también mataré a muchos otros. Aquí soy el maestro. Tomo mi placer así. Soy fuerte, feliz y exitoso. Sustituyan derrota por matar y ahí tienen una muy buena descripción del ideal moderno occidental, al menos en algunos aspectos del mundo de los negocios. Así que aunque Bob fuera tan feliz como Mary, si tiene una actitud arrogante y se cree con derechos naturales y trata mal a las personas, su vida será espiritual y estéticamente peor. La fórmula de la felicidad. En la década de 1990, los dos grandes hallazgos de la investigación de la felicidad, una fuerte relación con los genes y una débil relación con el ambiente, golpearon duro a la comunidad psicológica porque se aplicaban no solo a la felicidad, sino también a la mayoría de los aspectos de la personalidad. Los psicólogos desde Freud habían compartido una devoción casi religiosa a la idea de que la personalidad está moldeada principalmente por el ambiente de la infancia. Este axioma se aceptaba con fe. La evidencia para hacerlo consistía casi siempre en presentar correlaciones, generalmente pequeñas, entre lo que los padres hacían y en cómo se comportaban sus hijos. Y cualquiera que sugiriera que estas correlaciones las causaban los genes y no el estilo de los padres era rechazado por ser reduccionista. No obstante, como los estudios de gemelos revelaron el alcance impresionante de los genes y la relativamente poca importancia del ambiente familiar que los hermanos compartían, la antigua hipótesis de la felicidad se volvió cada vez más plausible. Quizá exista realmente una línea de base fijada en cada cerebro, como un termostato establecido para siempre en 58 grados Fahrenheit para depresivos o en 75 grados para gente feliz. Quizá el único camino para encontrar la felicidad sea, por tanto, cambiar el propio marco de felicidad interna de uno, por ejemplo, a través de la meditación, el Prozac o la terapia cognitiva, en vez de cambiar el propio ambiente. Sin embargo, a medida que los psicólogos discutían con estas ideas que los biólogos estudiaron en el primer esquema del genoma humano, empezó a emerger una comprensión más compleja de la naturaleza y de la crianza. Es cierto que los genes explican mucho más sobre nosotros de lo que cualquiera hubiese imaginado, pero a la vez los genes en sí mismos suelen mostrarse sensibles a las condiciones ambientales. También es cierto que cada persona tiene un nivel característico de felicidad, pero ahora parece como si ese nivel no fuera tanto un punto de partida como un rango potencial o una distribución de probabilidades. Tanto si opera en el lado alto como en el bajo de sus potencialidades, el rango está determinado por muchos factores que Buda y Epicteto hubieran considerado externos. Cuando Martin Seligman fundó la psicología positiva a finales de la década de 1990, una de sus primeras ideas fue juntar pequeños grupos de expertos para abordar problemas específicos. En este sentido, se creó un grupo para estudiar los factores externos que cuentan para la felicidad. Los psicólogos Sonja Lyubomirsky, Ken Sheldon y David Skate revisaron la documentación disponible y advirtieron que hay dos tipos de factores externos fundamentalmente diferentes: las condiciones de vida y las actividades voluntarias que se realizan.
Las condiciones incluyen no solo hechos sobre las vidas de las personas que no se pueden modificar, raza, sexo, edad o discapacidad, sino también aspectos que sí se pueden modificar, riqueza, estado civil o lugar de residencia. Esas condiciones son constantes a lo largo del tiempo, o al menos durante un periodo de sus vidas, y son el tipo de circunstancias a las que probablemente se adapten. Las actividades voluntarias, por otro lado, son las cosas que las personas eligen hacer, como la meditación, el ejercicio, aprender nuevas habilidades o tomarse unas vacaciones. Y ya que tales actividades deben ser elegidas y que la mayoría de ellas requieren esfuerzo y atención, no pueden simplemente desaparecer de sus conciencias de la misma manera que las condiciones. Las actividades voluntarias, por tanto, ofrecen muchas más promesas de aumentar la felicidad y a la vez evitan los efectos de la adaptación. Una de las ideas más importantes en psicología positiva es lo que Lyubomirsky, Sheldon, Scheidt y Seligman llaman la fórmula de la felicidad. H igual S más C más V. El nivel de felicidad que en realidad experimentan las personas, H, está determinado por una línea de base biológica, S, más las condiciones de sus vidas, C, más las actividades voluntarias que realizan. Happiness, biological set point, plus conditions of your life, plus voluntary activities. El desafío de la psicología positiva es usar el método científico para averiguar exactamente qué clases de C y V pueden llevar a H hasta la cima del rango potencial. La versión biológica extrema de la hipótesis de la felicidad dice que H igual S, mientras que C y V no importan. Pero debemos dar crédito a Buda y Epicteto respecto a V, porque Buda prescribió el noble camino de los 8 pasos, incluyendo la meditación y la conciencia. Mientras que Epicteto instaba a utilizar métodos de pensamiento para cultivar la indiferencia, apatía hacia el exterior. Entonces, para evaluar realmente la sabiduría de los sabios, debemos examinar esta hipótesis. H igual S más V, donde V son actividades voluntarias o intencionales que cultivan la aceptación y debilitan las ataduras emocionales. Si hay muchas condiciones C que importan, y si hay varias actividades voluntarias más allá de aquellas que apuntan al no apego, entonces la hipótesis de la felicidad de Buda y Epicteto está equivocada y las personas estarían pobremente asesoradas si solo miraran en su interior. Pues bien, realmente existen algunas condiciones exteriores, C, que sí importan. Hay algunos cambios que podemos hacer en nuestras vidas que no están completamente sujetos al principio de adaptación y que pueden hacernos felices años y años. Así, tal vez valga la pena intentar alcanzarlos. El ruido. Cuando vivía en Filadelfia aprendí una lección valiosa sobre las inmobiliarias. Si desean comprar una casa en una calle transitada, no compren una que esté a 25 metros de un semáforo. Cada 95 segundos me tocaba escuchar 42 segundos de las selecciones musicales emitidas por los coches de varias personas, seguidas de 12 segundos de aceleración de motores con una impaciente bocina sonando una vez cada 15 ciclos. Nunca me acostumbré a eso. Y cuando mi esposa y yo estábamos buscando una casa en Charlottesville,
Le dije a nuestra gente que aunque alguien nos regalara una mansión victoriana que estuviese en una calle transitada, yo no la querría. Las investigaciones muestran que las personas que deben adaptarse a nuevas fuentes de ruidos crónicos, tales como cuando se construye una nueva autopista, nunca se adaptan. E incluso algunos estudios que han encontrado que existen personas que sí se han adaptado mínimamente, también señalan pruebas de que sufrieron deficiencias posteriores en tareas cognitivas. El ruido, especialmente el ruido que es variable e intermitente, interfiere en la concentración e incrementa el estrés. Vale la pena esforzarse para eliminar las fuentes de ruido en sus vidas. Viajar hacia el trabajo. Muchas personas deciden vivir lejos de sus trabajos y buscan una casa más grande. Pero si bien la gente se adapta rápidamente al hecho de tener más espacio sin obtener más placer con ello, no se adapta completamente a los viajes más largos hacia el trabajo, sobre todo si ello incluye conducir en medio de un tráfico denso. Incluso después de años de viajar al trabajo, aquellos que lo hacen frecuentemente con el tránsito a tope, llegan a la oficina con mayores niveles de hormonas de estrés. Sin embargo, conducir en condiciones ideales es, a menudo, agradable y relajante. Vale la pena esforzarse por mejorar el viaje al trabajo. La falta de control. Uno de los ingredientes activos del ruido y el tránsito que ayuda a sacarnos de quicio es que no podemos controlarlos. En un estudio ya clásico, David Glass y Jerome Singer expusieron a diversas personas a fuertes estallidos ruidosos producidos al azar. Al grupo de sujetos se les decía que podían eliminar los ruidos apretando un botón, pero se les pidió que no lo apretaran si no era absolutamente necesario. Ninguno de esos sujetos presionó el botón, pero a pesar de todo, la creencia de que tenían alguna forma de control hizo que el ruido fuera menos estresante para ellos. En la segunda parte del experimento, los sujetos que creían que tenían ese control eran más persistentes cuando trabajaban con rompecabezas difíciles, mientras que los sujetos que habían experimentado ruido sin poderlo controlar se rendían más fácilmente. En otro estudio famoso, Ellen Langer y Judith Rodin daban regalos a los ocupantes de 2 pisos de una residencia privada para personas de la tercera edad. Por ejemplo, plantas para sus habitaciones y una película en vídeo una noche a la semana. Pero en uno de los pisos, estos regalos conllevaban un control. A los residentes se les permitía elegir qué plantas querían y luego se les declaraba responsables de regarlas. Además, se les permitía que eligiesen en grupo qué noche se iba a pasar la película. En el otro piso, esos mismos regalos eran simplemente repartidos. Los enfermeros elegían las plantas y las regaban, así como qué noche se pasaba la película. Esta pequeña manipulación tuvo grandes efectos. En el piso con mayor control, los residentes estaban más felices, más activos y más alerta, como fue evaluado por los enfermeros, no solo por los residentes. Y esos rasgos eran todavía visibles 18 meses más tarde. Lo más sorprendente fue que a los 18 meses de seguimiento, el grupo control tenía mejor salud y se producía la mitad de las muertes respecto al otro grupo, 15% frente a 30%. En un artículo con las conclusiones que Rodin y yo escribimos, decíamos que cambiar el ambiente de una institución para aumentar el sentido de control entre los trabajadores, alumnos, pacientes y otros usuarios era uno de los medios posibles más efectivos para aumentar el sentido del compromiso, la energía y la felicidad. La vergüenza. Globalmente, las personas atractivas no son más felices que las menos atractivas. Pero aunque nos sorprenda, algunas mejoras realizadas en la apariencia de las personas sí conducen a incrementos duraderos de la felicidad. Las personas que se someten a cirugía estética informan, en promedio,
grandes niveles de satisfacción con el proceso, e incluso detallan aumentos en su calidad de vida y disminución de síntomas psiquiátricos tales como la depresión y la ansiedad años después de esa operación. Los mayores beneficios procedían de la cirugía de mamas, tanto en su agrandamiento como en su reducción. Pienso que la manera de entender el efecto duradero de tales cambios aparentemente superficiales es pensar sobre el gran poder que tiene la vergüenza en la vida cotidiana. Las mujeres cuyo pecho es mucho más grande o pequeño del que dictan sus ideales a menudo informan respecto a sentimientos de timidez sobre sus cuerpos todos los días. Muchas adecuan sus posturas o sus vestuarios para esconder lo que consideran que es una deficiencia personal. Es fácil entender que ser liberadas de esa carga diaria conduce a un incremento duradero en su confianza en sí mismas y en su bienestar. Las relaciones. La condición que supera a todas las otras en importancia es el número de las relaciones que tiene una persona y la calidad de las mismas. Las buenas relaciones hacen a las personas felices, y las personas felices tienen más y mejores relaciones que las que tienen las personas infelices. Este efecto es tan grande, importante e interesante que le he dedicado todo un capítulo, el siguiente. Por ahora solo diré que los conflictos que surgen en las relaciones, tener un compañero de oficina o de cuarto molesto, o tener conflictos crónicos con el esposo o esposa, es una de las maneras más seguras de disminuir nuestra felicidad. Las personas nunca se adaptan al conflicto interpersonal. Nos daña todos los días, incluso cuando no vemos a nuestro adversario, pero cavilamos sobre el conflicto. Refiriéndonos a un tema ya presentado en el anterior capítulo, nuestros abogados interiores aún están trabajando y discutiendo el caso ante un palacio de justicia vacío. Hay muchas otras maneras con las que ustedes pueden aumentar su felicidad al encontrar las condiciones de vida correctas, particularmente en las relaciones, el trabajo y el grado de control que tengan sobre los elementos estresantes que surcan sus vidas. Así que en la fórmula ya citada de la felicidad, C es real y hay factores exteriores que sí importan. Por algunas cosas vale la pena esforzarse, y la psicología positiva puede ayudar a identificarlas. Por supuesto, Buda se adaptaría al ruido, al tránsito, a la falta de control y a las deficiencias físicas con más efectividad que cualquier norteamericano que intente cambiar esos factores exteriores. Pero incluso en la antigua India, para la gente normal y corriente, real, le resulta muy difícil volverse como Buda. En el moderno Occidente todavía puede ser más difícil seguir el camino de Buda de no hacer y no esforzarse. Algunos de nuestros poetas y escritores más modernos aún nos instan a renunciar a ese camino y a lanzarnos a la acción sin reservas. Dice Charlotte Bronte: es en vano decir que los seres humanos deben estar satisfechos con la tranquilidad. Deben tener acción, y la crearán si no pueden encontrarla. Encontrar el fluir. No todas las acciones, sin embargo, funcionan. Suele ser contraproducente, por ejemplo, perseguir la riqueza y el prestigio. Las personas que demuestran un excesivo interés por obtener dinero, fama o belleza se encuentran mucho menos felices y aún menos saludables que las personas con objetivos menos materialistas. Entonces, ¿cuál es el tipo de actividad adecuada? ¿Qué es la V en la fórmula de la felicidad? El instrumento que ayudó a los psicólogos a responder a esa pregunta es el método de muestreo de la experiencia, inventado por Mihaly Csikszentmihalyi, el cofundador húngaro de la psicología positiva. En los experimentos de Csikszentmihalyi, los sujetos
llevaban un busca que sonaba varias veces al día. En cada pitido, el sujeto sacaba una pequeña libretita y registraba lo que estaba haciendo en ese momento y hasta qué punto lo estaba disfrutando. A través de esos pitidos de miles de personas, miles y miles de veces, Csikszentmihalyi supo qué cosas hacen disfrutar realmente a las personas cuando las practican, y no solo con las que recuerdan haber disfrutado. Descubrió que hay dos clases de satisfacción que nos importan. Una es física, es decir, los placeres corporales. En promedio, las personas informan que uno de sus mayores niveles de felicidad se alcanza a la hora de comer. La gente disfruta comiendo, especialmente en compañía de otros, y odia recibir llamadas telefónicas durante las comidas o cuando practica el sexo. Eso es lo peor. Pero no podemos disfrutar del placer corporal todo el día. Por su misma naturaleza, la comida y el sexo sacian. Continuar comiendo y practicando sexo más allá de cierto nivel de satisfacción puede llevar al desagrado. El gran descubrimiento de Csikszentmihalyi es que hay otro estado que la gente aún valora más que el chocolate después del sexo. Es el estado de total inmersión en una tarea que es desafiante, aunque esté íntimamente ligada a las habilidades de cada uno. Es lo que la gente a veces llama estar en la zona. Csikszentmihalyi lo llama fluir, porque se percibe como un movimiento realizado sin esfuerzo. El fluir sucede y uno se deja llevar por ese movimiento. El fluir aparece a menudo durante el movimiento físico, esquiando, conduciendo velozmente en un camino rural con curvas o practicando un deporte en equipo. El fluir recibe la ayuda de la música o de la acción de otras personas. Ambas nos proveen de una estructura temporal para el propio comportamiento. Por ejemplo, cantar en un coro, bailar o simplemente tener una conversación intensa con un amigo. Este fluir se puede producir también durante actividades creativas solitarias, tales como pintar, escribir o fotografiar. Las claves del fluir son: hay un desafío claro que requiere completamente la atención de las personas. Estas tienen la habilidad para concertar el encuentro con el desafío y obtienen información retroactiva sobre cómo les va en cada paso. Este es el principio del progreso. Logran un destello tras otro de sentimientos positivos ganados con cada aspecto negociado, con cada nota alta bien cantada o con cada pincelada que se posa en el lugar correcto. En la experiencia del fluir, el elefante y el jinete avanzan en perfecta armonía. El elefante, los procesos automáticos, está haciendo la mayor parte del trabajo, trotando suavemente a través del bosque, mientras que el jinete, el pensamiento consciente, está completamente absorto en tratar de detectar problemas y oportunidades, ayudando en lo que pueda. Seligman recurre al trabajo de Csikszentmihalyi para proponer una distinción fundamental entre placeres y gratificaciones. Los placeres son deleites que tienen componentes claramente sensoriales y emocionales, tales como los que se derivan de la comida, el sexo, frotarse la espalda o disfrutar de las brisas frescas. Las gratificaciones son actividades que nos comprometen completamente, entonces recurrimos a nuestras fuerzas y eso no permite perder la timidez. Las gratificaciones pueden conducirnos al fluir. Seligman propone que las actividades voluntarias, V, son en gran parte una cuestión de organizar el día y el ambiente para incrementar tanto los placeres como las gratificaciones. Los placeres se deben espaciar para que mantengan su potencia.
Comer 4 helados en una sola tarde o escuchar un CD nuevo 20 veces seguidas es la mejor manera de sobredosificar y hacer que perdamos el gusto para futuros placeres. Aquí el jinete tiene un rol importante que desempeñar. Como el elefante tiene la tendencia a ser demasiado indulgente, el jinete necesita animarle para que se levante y dirija su atención hacia otra actividad. Los placeres deberían ser tanto dignos de ser saboreados como variados. Los franceses saben cómo hacerlo. Comen muchas comidas con grasas, pero están más delgados y sanos que los norteamericanos y extraen mucho más placer de su comida comiendo más lentamente y prestando más atención a la comida mientras la consumen. De hecho, como saborean, finalmente comen menos. Los norteamericanos, en contraste, ingieren enormes raciones de comidas altas en grasas y carbohidratos mientras hacen otras cosas. Los franceses también varían su placer sirviéndose muchos pequeños platos, mientras que a los norteamericanos les seducen los restaurantes que sirven raciones gigantescas. Realmente la variedad es el condimento de la vida, porque es un enemigo natural de la adaptación. Epicuro, uno de los pocos filósofos antiguos que abrazó el placer sensual, anticipó las maneras francesas actuales cuando decía que el hombre sabio elige no grandes cantidades de comida, sino la más sabrosa. La razón para mostrarnos cautelosos más ampliamente difundida entre los filósofos frente al placer sensual es que éste no proporciona beneficios duraderos. El placer sienta bien en un momento concreto, pero los recuerdos sensoriales se marchitan rápidamente y después las personas no son ni más sabias ni más fuertes. Aún peor, el placer guiña el ojo a la gente para que vaya por más, nos aleja de actividades que pueden ser mejores para nosotros a largo plazo. Sin embargo, la satisfacción es diferente. Esta exige más de nosotros, nos desafía y hace que nos multipliquemos. A menudo la satisfacción es el resultado de lograr algo, de aprender algo o de mejorar algo. Cuando entramos en el estado del fluir, el trabajo duro se hace sin esfuerzo. Queremos seguir esforzándonos, puliendo nuestras habilidades, usando nuestras fuerzas. Seligman sugiere que la llave para encontrar nuestras propias satisfacciones es conocer nuestras propias fuerzas. Uno de los grandes logros de la psicología positiva ha sido el desarrollo de un catálogo de puntos fuertes de los seres humanos. Pueden averiguar cuáles son sus propios puntos fuertes conectándose online a hiperlink www.authentichappiness.com. Recientemente pedí a los 350 alumnos de mi clase de Introducción a la Psicología que hicieran la prueba para saber cuáles eran sus puntos fuertes. Y una semana después realizaran 4 actividades durante unos días. Una de las actividades era dar gusto a sus sentidos, como por ejemplo, hacer una pausa para tomar un helado en plena tarde y saborear a fondo ese helado. Esta actividad era la más placentera en ese momento, pero como todos los placeres, se desvanece pronto. Las otras 3 actividades eran satisfacciones potenciales: asistir a una conferencia o clase a la que normalmente no van, realizar una buena acción para un amigo que necesite un poco de aliento, y escribir las razones por las que estaban agradecidos hacia alguna persona en particular, y luego llamarla o visitarla para expresarle su gratitud. La menos agradable de las 4 actividades fue ir a una conferencia, excepto para aquellos cuyos puntos fuertes incluían la curiosidad y el amor por el aprendizaje.
pero obtuvieron mucho más provecho con ello. El gran hallazgo fue que la gente experimentó mejoras más duraderas en el tipo de actividades centradas en la bondad y la gratitud que en aquellas en las que solo sentían un placer momentáneo. Aunque las personas estaban más nerviosas cuando hacían actividades de bondad o gratitud que requerían que infringieran normas sociales y correr el riesgo de sentir vergüenza, una vez que realizaban esas actividades, se sentían mejor el resto del día. Muchos alumnos incluso decían que sus buenos sentimientos duraban hasta el día siguiente. Una cosa que nadie dijo respecto al helado. Es más, estos beneficios eran mayores para aquellos en cuyos puntos fuertes se incluían la bondad y la gratitud. Por tanto, la actividad voluntaria, V, es real. No surge solo con el distanciamiento. Ustedes pueden aumentar su felicidad si usan sus puntos fuertes, particularmente al servicio de fortalecer las relaciones personales, ayudando a sus amigos o expresando gratitud a sus benefactores. Hacer un acto de bondad al azar cada día podría volverse tedioso, pero si conocen sus puntos fuertes y preparan una lista de 5 actividades que les atraigan, seguramente podrán encontrar al menos una satisfacción cada día. Los estudios en que se asigna a cada persona realizar actos de bondad cada semana o contar la dicha percibida periódicamente durante varias semanas detectan pequeños pero sostenidos aumentos en el nivel de la felicidad. Así que tomen la iniciativa. Elijan sus propias actividades satisfactorias. Realícenlas periódicamente, pero no hasta llegar al tedio, y aumenten sus niveles globales de felicidad. Búsquedas mal guiadas. Un axioma famoso de los economistas es que la gente busca sus intereses más o menos racionalmente y que eso hace que los mercados funcionen. La mano invisible de los intereses propios, como decía Adam Smith. Pero en los últimos 20 años, algunos economistas han empezado a estudiar psicología y a reordenar los modelos predominantes de comportamiento económico. Quien ha liderado este camino ha sido el economista de Cornell, Robert Frank, en cuyo libro, editado en 1987, Las pasiones dentro de las razones, analizaba algunas de las cosas que hace la gente y que no encajan en los modelos económicos de los puros intereses propios. Cosas como dar propinas en restaurantes cuando deben comer fuera de casa, buscar venganzas costosas o permanecer leales a amigos y esposos cuando aparecen mejores oportunidades. Frank argumenta que estos comportamientos solo tienen sentido como productos de la evolución. Esta parece habernos vuelto emocionalmente irracionales en muchos casos y por nuestro propio bien. Por ejemplo, una persona que se enoja cuando la engañan y busca venganza sin considerar el coste, se gana así una reputación que desalienta a cualquiera para que trate de engañarla en el futuro. Por tanto, una persona que buscó la venganza solo cuando el beneficio pesaba más que el coste, podría ser engañada con impunidad en muchas situaciones. En su libro más reciente, Fiebre de lujuria, Frank usa el mismo método para comprender otra clase de irracionalidad, el vigor con el que las personas persiguen muchos objetivos que van en contra de su propia felicidad. Frank comienza formulándose la pregunta de por qué, a medida que las naciones obtienen riqueza, no se vuelven más felices, y considera la posibilidad de que una vez que las necesidades básicas están cubiertas, el dinero simplemente no puede comprar más felicidad. Después de una revisión cuidadosa de las evidencias obtenidas, sin embargo, Frank concluye que aquellos que piensan que el dinero no puede comprar la felicidad, simplemente no saben dónde comprarla. Algunas de esas compras están mucho menos sujetas al principio de adaptación. Frank quiere saber por qué las personas son tan proclives a gastar dinero en lujos y otros bienes a los cuales se adaptan completamente
en vez de emplearlo en cosas que les harían felices mucho más tiempo. Por ejemplo, las personas serían mucho más felices y saludables si trabajasen menos y pasaran más tiempo con sus familias y amigos. Sin embargo, Norteamérica ha estado mucho tiempo apuntando en dirección contraria. La gente sería más feliz si redujera el tiempo que tarda en viajar a su trabajo, aunque eso significara vivir en casas más pequeñas. A pesar de ello, la tendencia norteamericana es comprar casas más grandes y realizar viajes al trabajo largos. La gente sería más feliz y más sana si tomara vacaciones más prolongadas, aunque eso significase ganar menos dinero. A pesar de ello, el tiempo dedicado a vacaciones se está encogiendo en Estados Unidos y ahora también en Europa. La gente sería más feliz y a largo plazo más rica si comprara aparatos, coches y relojes de pulsera funcionales y más sencillos e invirtiera el dinero que ahorra en futuros consumos. Pero los norteamericanos gastan casi todo lo que tienen y a veces más en bienes para el consumo presente, pagando a menudo un plus considerable por el nombre de determinados diseñadores y características superfluas. La explicación de Frank es simple. El consumo, notable o no, sigue diferentes reglas psicológicas. El consumo más notable corresponde a todas las cosas que son visibles a los otros y que se suelen tomar como referencias del éxito relativo de las personas. Estos bienes están sujetos a una suerte de carrera de armamento, donde su valor no procede tanto de sus propiedades objetivas como de la declaración que hacen sobre su propietario. Cuando todos usaban los relojes Timex, la primera persona en la oficina que se compró un Rolex sobresalió. Cuando todos se pasaron al Rolex, se necesitaba un Patek Philippe de $20,000 para lograr un estatus más alto, y un Rolex ya no daba tanta satisfacción. El consumo notable es un juego de suma cero. Cada movimiento de una persona hacia arriba devalúa la posición de los otros. Además, es difícil hacer que todo un grupo o subcultura se mueva hacia abajo, aun cuando todos estarían mejor en promedio si rebajaran sus miras comprando relojes sencillos, por ejemplo. El consumo que no es notable, por otro lado, se centra en los bienes y actividades que son valiosos por sí mismos, que se suelen consumir en privado y que no se compran para alcanzar un determinado estatus. Que se sepa, los norteamericanos no ganan prestigio por tomarse unas vacaciones más largas o acortar los viajes al trabajo. Así que estos consumos poco notables no están sujetos a ninguna carrera de armamento. Traten de hacer este experimento mental. ¿Qué trabajo preferirían tener? Uno en donde ganen $90,000 al año, mientras que sus compañeros de trabajo ganan en promedio $70,000, o uno donde ganan $100,000, pero sus compañeros ganan en promedio $150,000. Mucha gente elige el primero, y por lo tanto revela que esa posición relativa significa al menos $20,000 para ellos. Ahora pregúntense esto. ¿Preferirían trabajar en una empresa donde tendrían 2 semanas de vacaciones al año, mientras otros tienen en promedio solo una? ¿O una empresa en la que tendrían 4 semanas de vacaciones al año, mientras otros tienen en promedio 6? La gran mayoría de las personas elige el tiempo absoluto más largo. El tiempo de descanso es un consumo poco notable, aunque las personas consiguen fácilmente que unas vacaciones lo sean gastando amplias sumas de dinero para impresionar a otros, en vez de usar ese tiempo para rejuvenecerse a sí mismas. La conclusión de Frank queda reforzada por investigaciones recientes sobre el beneficio del hacer frente al tener. Los psicólogos Lev Van Boffen y Tom Hilovich pidieron a varios sujetos que recordaran alguna vez en que hubiera gastado más de $100 con la intención de aumentar su felicidad y su disfrute. A uno de los grupos de sujetos se le pedía que eligiera bienes personales,
y al otro que eligiera una experiencia o una actividad por la que pagaron. Después de describir sus compras, se pedía a los sujetos que rellenaran un formulario. Resultó que aquellos que describían la compra de una actividad, como un viaje para esquiar, un concierto o una gran comida, eran más felices cuando pensaban en sus compras y creían que su dinero había sido bien gastado comparado con aquellos que describieron la compra de un objeto material, como ropa, joyas o aparatos electrónicos. Después de repetir algunas variaciones del experimento con hallazgos similares cada vez, Van Boven y Gilovich concluyeron que las experiencias dan más felicidad, en parte porque tienen un mayor valor social. La mayoría de las actividades que cuestan más de $100 son cosas que hacemos con otras personas, mientras que las posesiones materiales caras se suelen comprar en parte para impresionar a los otros. Las actividades nos conectan con los otros. Los objetos, a menudo, nos separan. Así que ahora ya saben dónde comprar. Eviten mantener el mismo ritmo de compras que una estrella de los medios de comunicación. Detengan el gasto de dinero en consumo notable y cámbienlo por compras sencillas. Como primer paso, trabajen menos, ganen menos, acumulen menos y consuman más tiempo en familia, vacaciones y otras actividades divertidas. El sabio chino Lao Tzu nos advirtió respecto a que hiciéramos nuestras propias elecciones y que no persiguiéramos los mismos objetos materiales que todos los demás están persiguiendo. La carrera y la caza enloquecen la mente. Las cosas preciosas llevan a la perdición. Por tanto, el sabio es guiado por lo que siente y no por lo que ve. Deja ir aquello y elige esto. Desgraciadamente, dejar ir una cosa y elegir la otra es bastante difícil si el elefante enrosca su trompa alrededor de la cosa preciosa y se niega a dejarla ir. El elefante fue moldeado por selección natural para ganar en el juego de la vida, y el jinete fue moldeado para asistir al elefante usando el lenguaje y el razonamiento. En el último capítulo describiré sobre cómo usamos nuestra inteligencia para aplicar el ojo por ojo maquiavélico, para manejar nuestra reputación y ganar la confianza y la aprobación de otros. En este capítulo, el tema continúa. Estamos profundamente influidos por lo que los otros piensan de nosotros y usamos nuestra inteligencia para perseguir objetivos que impresionarán a los otros y elevarán nuestro rango relativo. El elefante se preocupa por el prestigio, no por la felicidad, y mira eternamente a los otros para averiguar qué es más prestigioso. El elefante perseguirá sus objetivos evolutivos aun cuando podría encontrar un mayor nivel de felicidad en otro lado. Si todos están buscando la misma cantidad limitada de prestigio, entonces todos están trabados en un juego de suma cero, en eternas carreras, en un mundo en el que el aumento de riqueza no trae consigo el aumento de la felicidad. Por tanto, la búsqueda de bienes lujosos es una trampa para la felicidad. Es un callejón sin salida al que la gente va corriendo, creyendo que les hará más felices, cuando no es así. La vida moderna atiende muchas otras trampas. Aquí tienen una especie de anzuelo. ¿Cuál de estas palabras? Constreñir, limitar, obstaculizar o elegir es más atractiva para ustedes. Es más que probable que hayan optado por elegir, porque las tres primeras les aportó un destello de afecto negativo. Recuerden el medidor del agrado del que ya hablamos. El elegir y su asociación frecuente con la libertad son bienes incuestionables en la vida moderna. La mayoría de la gente preferiría comprar en el supermercado, donde hay 10 marcas de cada categoría de comida, que en un negocio pequeño con solo 2. La mayoría de la gente preferiría invertir sus ahorros en una empresa que ofrece 40 fondos diferentes
que en una que ofrezca 4. Aún así, cuando las personas tienen un gran surtido de elementos para elegir, por ejemplo, una variedad de 30 en vez de 6 chocolates selectos, es menos probable que hagan esa elección, y si la hacen están menos satisfechas con ella. Cuantas más opciones haya, más esperan que exista una elección perfecta. Sin embargo, al mismo tiempo, cuanto mayor sea la variedad, menos probable es que aquello que eligieron se convierta en lo más acertado. Se van del negocio menos confiados, con más probabilidades de arrepentirse y de pensar en las opciones que no eligieron. Si pueden evitar hacer una elección, es más probable que no la hagan. El psicólogo Barry Schwartz la llamó la paradoja de la elección. Valoramos la elección y nos ponemos en situaciones donde tenemos que elegir, aunque a menudo esa elección socava nuestra felicidad. Pero Schwartz y sus colegas encontraron que la paradoja se aplica mayoritariamente a las personas que llamaron maximizadoras, aquellas que habitualmente tratan de evaluar todas las opciones, buscar más información y hacer las mejores elecciones, o maximizar las utilidades, como dirían los economistas. Otras personas, los satisfechos, están menos inclinadas hacia la elección. Evalúan varias opciones hasta encontrar una lo suficientemente buena y dejan de buscar, así que a los satisfechos no les daña un exceso de opciones. Los maximizadores, en promedio, terminan tomando decisiones levemente mejores que los satisfechos. Toda la preocupación y recolección de información ayuda, pero están menos contentos con sus decisiones y serán más proclives a la depresión y la ansiedad. En un inteligente estudio se pedía a los maximizadores y los satisfechos que resolvieran anagramas mientras estaban sentados junto a otros sujetos. En realidad, eran coexperimentadores. Otros sujetos que resolvían dichos anagramas, o mucho más rápido o mucho más despacio. Los satisfechos estaban relativamente sorprendidos por la experiencia. Las puntuaciones de su propia habilidad y de cuánto disfrutaron con el estudio se veían apenas afectadas por lo que hizo el otro sujeto. Pero los maximizadores se desconcertaban cuando ese otro sujeto era más rápido que ellos. Más tarde, informaron tener más baja autoestima respecto a sus actividades y unos niveles más altos de emociones negativas. Estar emparejados con un compañero más lento no tenía mucho efecto, lo cual es otro ejemplo de los efectos negativos de ser más fuerte que positivo. Aquí lo que importa es que los maximizadores se dejan llevar por los efectos de la comparación social y ceden más fácilmente al consumo notable. Paradójicamente, los maximizadores obtienen menos placer por cada dólar que gastan. La vida moderna está llena de trampas, algunas de ellas dispuestas por comerciantes y publicistas que saben justo lo que quiere el elefante, que no es, por supuesto, la felicidad. La hipótesis de la felicidad reconsiderada. Cuando comencé a escribir este libro pensé que Buda sería un buen contendiente para obtener el premio al mejor psicólogo de los últimos 3000 años. Para mí, su diagnóstico de la futilidad del esfuerzo era correctísimo y su promesa de tranquilidad absolutamente atractiva. Pero al buscar documentación para el libro, empecé a pensar que el budismo tal vez se basara en una reacción exagerada, quizás en un error. De acuerdo con la leyenda, Buda fue el hijo de un rey del norte de la India. Cuando nació, con el nombre de Siddhartha Gautama, el rey escuchó una profecía que anunciaba que su hijo estaba destinado a partir, a irse al bosque y volver su espalda al reino. Así que, a medida que el niño se hacía adulto, su padre intentaba atarlo con placeres sensuales y esconderle cualquier cosa que pudiera perturbar su mente.
El joven príncipe se casó con una hermosa princesa y subió al piso más alto del palacio, rodeado de un harén de otras mujeres hermosas. Pero se aburrió, el principio de adaptación, y se mostró curioso hacia el mundo exterior. Un día prevaleció su deseo, por encima del de su padre, para que se le dejara dar un paseo en carro. La mañana del paseo, el rey ordenó que toda la gente vieja, enferma o inválida se recluyera en sus casas. Aún así, un hombre viejo no se movió del camino y el príncipe lo vio. Pidió al conductor del carro que le explicara por qué parecía tan rara aquella criatura, y el conductor le contó que todos envejecemos. Pasmado, el joven príncipe volvió al palacio. En la excursión del día siguiente vio a un hombre enfermo que cojeaba por su enfermedad. Pidió más explicaciones y volvió a refugiarse en palacio. Al tercer día el príncipe vio que transportaban un cadáver por la calle. Esta fue la gota que rebasó el vaso. Tras descubrir que la vejez, la enfermedad y la muerte son el destino de todas las personas, el príncipe gritó al conductor: «¡Da la vuelta! Este no es el momento ni el lugar para excursiones de placer». ¿Cómo puede una persona inteligente no prestar atención a esas imágenes del desastre cuando sabe que su destrucción es inminente? El príncipe abandonó a su esposa, su harén y, como había sido profetizado, su futuro como rey. Se fue al bosque y comenzó su viaje a la iluminación. Después de esta, Buda, el despierto, predicó que la vida es sufrimiento y que la única manera de escapar a ese sufrimiento es romper los apegos que nos atan al placer, el logro, la reputación y la vida. Pero ¿qué hubiera pasado si el joven príncipe hubiera bajado de su carro dorado y hablado con algunas de las personas que asumía que eran tan miserables? ¿Qué hubiera pasado si hubiese conversado con el pobre, el más viejo, el inválido y el enfermo? Uno de los psicólogos jóvenes más audaces, Robert Bisbas Diener, hijo del pionero de los estudios sobre la felicidad, Ed Diener, ha hecho justo eso. Ha viajado por el mundo entrevistando a gente sobre sus vidas y cuán satisfechos están o no con ellas. Donde sea que vaya, desde Groenlandia hasta Kenia o California, encuentra que la mayoría de las personas, con excepción de la gente sin techo, está más satisfecha que insatisfecha con sus vidas. Incluso entrevistó a prostitutas en los tugurios de Calcuta, forzadas por la pobreza a vender sus cuerpos y sacrificar sus futuros con enfermedades. Aunque estas mujeres estaban considerablemente menos satisfechas con sus vidas en comparación con lo que lo estaba el grupo de alumnos de un colegio de Calcuta, a pesar de todo, en promedio, declaraban mostrar satisfacción con respecto a 12 aspectos específicos de sus vidas, si no más o menos satisfechos, al menos neutros, ni satisfechos ni insatisfechos. Sí sufrían privaciones que a nosotros en Occidente nos parecen insoportables, pero también tenían amigos íntimos con quienes compartían gran parte de su tiempo, y la mayoría de ellas permanecía en contacto con su familia. Bisbas Diener concluyó que, si bien es cierto que los pobres de Calcuta no llevan vidas envidiables, sí llevan vidas plenas de sentido. Invierten en fuentes no materiales disponibles para ellos y encuentran satisfacción en muchas áreas de sus vidas, como los tetraplégicos, los más ancianos o cualquiera persona por quien Buda hubiese sentido lástima. Desde dentro, la vida de esas prostitutas es mucho mejor de lo que parece desde fuera. Otra razón por la que Buda hizo tanto hincapié en el desapego pudo haber sido los tiempos turbulentos en los que vivía. Los reyes y las ciudades-estado estaban librando guerras, y las vidas y las fortunas de las personas podían arder de la noche a la mañana. Cuando la vida es impredecible y peligrosa, como lo era para los filósofos estoicos,
que vivían bajo el yugo de los emperadores romanos caprichosos, parece tonto buscar la felicidad controlando el mundo exterior propio. Pero ahora no lo es. La gente que vive en democracias ricas puede establecer objetivos a largo plazo y esperar cumplirlos. Estamos inmunizados contra muchas enfermedades, protegidos de las tormentas y asegurados contra incendios, robos y accidentes. Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de las personas, en países ricos, vivirá más de 70 años y no verá morir a ninguno de sus hijos antes de que mueran ellas. Aunque todos tendremos sorpresas desagradables a lo largo del camino, nos adaptaremos y manejaremos la mayoría de ellas, y muchos de nosotros creeremos que estamos mejor por haber sufrido. Por tanto, contar con todos los apegos y evitar los placeres de la sensualidad y el triunfo para escapar de los dolores de las pérdidas y las derrotas me parece ahora una respuesta inapropiada a la presencia inevitable de algún sufrimiento en nuestras vidas. Muchos pensadores occidentales han observado los mismos hechos que Buda: enfermedad, envejecimiento y mortalidad, y llegan a una conclusión muy diferente a la de él. La vida debe ser vivida al máximo, con apegos apasionados a las personas, metas y placeres. Una vez escuché una charla de uno de los filósofos más importantes que escriben sobre la emoción, Robert Solomon, quien desafió a la filosofía del desapego de forma directa, considerándola una afrenta a la naturaleza humana. La vida de la reflexión cerebral y la indiferencia emocional, apatía, abogada por tantos filósofos griegos y romanos, así como la vida calmada del no esfuerzo defendida por Buda, son vidas diseñadas para evitar la pasión, y una vida sin pasión no es una vida humana. Ciertamente los apegos comportan dolor, pero también nos traen nuestros mayores goces, y en la misma variación que los filósofos están intentando evitar, existe valor. Me quedé pasmado al escuchar a un filósofo rechazar hasta tal punto la antigua filosofía, pero también me sentí inspirado de una forma en que nunca lo había estado como alumno no graduado de filosofía. Me fui de la conferencia sintiendo que debía hacer algo para abrazar la vida. El mensaje de Solomon era poco ortodoxo en el campo de la filosofía, pero es habitual en el trabajo de los poetas románticos, los novelistas y los escritores de la naturaleza. No vivimos sino una cuarta parte de nuestra vida. ¿Por qué no dejamos que la corriente levante los puentes y pongamos nuestras ruedas en marcha? Al que tenga oídos, dejadle que escuche. Usa tus sentidos. Poema. Henry David Thoreau. Incluso la futura justicia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una institución fiel a la razón, da esta opinión. Pienso que, como la vida es acción y pasión, se requiere un hombre que comparta la pasión y la acción de sus tiempos aun a riesgo de ser juzgado por no haber vivido. Cita Oliver Wendell Holmes, Jr. Buda, Lao Tzu y otros sabios de Oriente descubrieron un camino de paz y tranquilidad, el camino del dejarse ir. Nos dijeron cómo seguir ese camino usando la meditación y la quietud. En Occidente, millones de personas han seguido esas pautas, y si bien tan solo unos pocos, si es que alguno, han alcanzado el nirvana, muchos encontraron cierto grado de paz, felicidad y crecimiento espiritual. Así que no intento cuestionar el valor o la relevancia del budismo en el mundo moderno, o la importancia de trabajar en nosotros mismos para encontrar la felicidad. En vez de eso, me gustaría sugerir que la hipótesis de la felicidad sea extendida, por ahora, a una formulación del yin y del yang. La felicidad procede del interior, pero también del exterior. Para vivir tanto el yin como el yang, necesitamos una guía. Buda es el guía más perceptivo de la historia para la primera mitad. Es un constante pero gentil recordatorio del yin, del trabajo interno.
Pero yo sugiero que el ideal occidental de acción, esfuerzo y apego apasionado no está tan equivocado como el budismo sugiere. Solo necesitamos algún equilibrio que nos llegue desde Oriente y alguna guía específica de la psicología moderna acerca de para qué nos esforzamos.